Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, o simplemente les encanta una buena historia de amor y drama, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectativas, la posible reconciliación entre Hande y Kerem, o como muchos los conocen, la icónica pareja de Regresa el amor. Si han oído bien, parece que el destino, o quizás sus propios corazones, los están llamando de nuevo el uno al otro. Vamos a explorar todos los indicios, los rumores y, por supuesto, lo que todos esperamos que suceda. Y antes de empezar con todo el chisme y el análisis, recuerden que si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y parejas favoritas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. El mundo de las telenovelas turcas nos ha regalado innumerables historias de amor que nos roban el aliento, nos hacen suspirar y a veces, nos dejan con el corazón en un puño. Pero hay parejas que trascienden la pantalla, que se quedan grabadas en nuestra memoria y en nuestro corazón, y Hande y Kerem son, sin duda, una de ellas. Su química en Regresa el amor fue simplemente innegable. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, se sentía esa chispa, esa conexión especial que hace que una historia de amor sea verdaderamente mágica. Vimos cómo superaban obstáculos, cómo luchaban por su amor, cómo se equivocaban y, lo más importante, cómo aprendían a perdonar y a regresar el uno al otro. Y aunque la serie llegó a su fin, la historia de Hande y Kerem parece estar lejos de terminar en la mente y en el corazón de sus seguidores. Ahora, ¿te decimos que se buscan para reconciliarse? Bueno, esto no es solo un deseo de los fans, aunque déjenme decirles que somos legión y estamos unidos en este anhelo. Hay una serie de señales, de comentarios, de interacciones que han alimentado esta especulación. Empecemos por el hecho de que, a pesar de las inevitables separaciones que a veces ocurren en la vida real de las celebridades, la admiración y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siempre han estado presentes. No ha habido grandes escándalos ni declaraciones negativas, lo cual ya es un punto a favor, ¿verdad? A menudo lo que queda después de una relación es resentimiento, pero en su caso, parece haber un cariño latente, una historia compartida que los une de una manera única. Y hablando de señales, hemos visto cómo de vez en cuando ambos comparten en sus redes sociales momentos que para un ojo observador parecen guiños o referencias a su tiempo juntos. Podrían ser una canción que ambos amaban, un lugar que solían visitar, o incluso un comentario sutil en una publicación de un amigo en común. Son pequeñas migas de pan que unidas, nos dan esperanzas de que quizás, solo quizás, estén pensando el uno en el otro. Los fans más acérrimos son verdaderos detectives en esto, y no se les escapa nada. Cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida, es analizada al detalle. Además, no podemos ignorar el poder de los fans. La comunidad de Regresa el amor es una de las más apasionadas que hemos visto. Siempre han apoyado incondicionalmente a Hande y Kerem, tanto en la serie como en sus proyectos individuales. Esta energía colectiva, este deseo masivo de verlos juntos de nuevo, puede ser un factor importante. A veces la presión positiva de los seguidores puede influir, puede crear un ambiente propicio para que las cosas sucedan. Y sinceramente, ¿quién no querría ver a esta pareja reunida? Su dinámica en pantalla era tan auténtica, tan conmovedora, que sería un regalo para el mundo del entretenimiento. Pero volvamos a las cosas más concretas. Hemos visto recientemente algunas entrevistas en las que tanto Hande como Kerem han sido preguntados sobre su relación pasada. Y lo que más llama la atención es que ambos responden con una mezcla de nostalgia, cariño y, sobre todo, sin cerrar la puerta a nada. No dicen nunca más "oh, lo nuestro es pasado y punto". Al contrario, suelen hablar de la experiencia vivida con gratitud, mencionando lo que aprendieron y el respeto que se tienen. Esto para nosotros es una señal clara de que la puerta a una reconciliación, al menos a nivel de amistad o quizás algo más, sigue abierta. Y pensemos en la narrativa que una reconciliación así crearía. Sería el regreso del amor en la vida real. Imaginen el impacto mediático, la alegría de los fans, la oportunidad de verlos juntos en nuevos proyectos. Podríamos tener una secuela de Regresa el amor, o tal vez un nuevo drama que explore las complejidades de segundas oportunidades. Las posibilidades son infinitas, y todas ellas suenan increíblemente emocionantes.
Los productores y los agentes de talento seguramente están observando esta situación con mucho interés. Una pareja con este nivel de conexión y reconocimiento público es un activo invaluable. Ahora sabemos que en la vida real las cosas son más complejas que en una serie de televisión. Las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos y sus propios ritmos. Y es importante respetar eso. Pero también es cierto que a veces, cuando hay un amor verdadero y una conexión profunda, el tiempo y la distancia pueden hacer que las personas se den cuenta de lo que realmente importa. Quizás ambos han pasado por experiencias que los han hecho reflexionar, que los han madurado, y que ahora los hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Uno de los aspectos que más nos gustaba de Ande y Kerem como pareja era su autenticidad. No parecían forzados, no parecían estar actuando. Había una naturalidad en su forma de interactuar, una complicidad que traspasaba la pantalla. Y esa autenticidad es lo que hizo que tantas personas se enamoraran de ellos como pareja. Es esa chispa genuina la que todos esperamos revivir. Y no nos olvidemos de las redes sociales. Si bien hay que ser cautelosos con lo que vemos en línea, a veces las interacciones digitales son un reflejo de la realidad. Hemos visto ocasiones en las que uno ha comentado en la publicación del otro, o se han dado me gusta a fotos antiguas. Pequeños gestos que para los fans significan el mundo. Es como si estuvieran enviándose mensajes sutiles, reconociendo su historia compartida y, tal vez, tanteando el terreno para un posible reencuentro. Además, pensemos en el momento actual. Ambos están en un punto de sus carreras en el que han ganado muchísima experiencia, han crecido como artistas y como personas. Es un momento ideal para reflexionar sobre el pasado, para evaluar lo que funcionó y lo que no, y para considerar dar un paso adelante. Si ambos han logrado evolucionar y superar los obstáculos que en su momento los separaron, entonces una reconciliación podría ser no solo deseada, sino también saludable y constructiva. Por supuesto, no podemos tener certeza absoluta de lo que está sucediendo en sus vidas personales. Son personas y tienen derecho a su privacidad. Pero como seguidores, como amantes de las buenas historias y sí, como románticos empedernidos, es difícil no ilusionarse ante la posibilidad de que Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad. El título mismo, Regresa el amor, parece ser una profecía que muchos esperamos que se cumpla en la vida real. En resumen, hemos explorado las señales que sugieren que Ande y Kerem podrían estar buscando una reconciliación. Desde las sutiles interacciones en redes sociales hasta las entrevistas cautelosas y respetuosas que insinúan que la puerta no está cerrada, pasando por el inmenso apoyo de sus fans y la nostalgia colectiva por su química innegable. La posibilidad de verlos juntos de nuevo no es solo un deseo, sino algo que muchos ven como una evolución natural, una segunda oportunidad para un amor que capturó los corazones de tantos. Y hasta aquí llegamos con este análisis lleno de esperanza y expectativa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla o en sus vidas? Déjenos todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este recorrido por los rumores y las esperanzas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.